jornada de charlas, de temas, que les ayude a la investigación y el seminario de tesis. En esta ocasión estamos con el ingeniero Abraham Dávila Ramón, ingeniero mecánico y magíster en informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de doctorado en ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Madrid, es profesor principal del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador principal del proyecto PROCER, Productividad y Calidad en Productos y Servicios Software, secretario del Comité Técnico de Normalización e Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Gestión de Proyectos, INECOFI, director del Grupo de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de Software, evaluador, auditor, consultor y entrenador en modelos de calidad de software, fundador y director de ACK Lisa, fundador y director de Olimpo. Bien, acá les dejo con el ingeniero Dávila para su exposición titulada Normalización e Ingeniería de Sistemas e Ingeniería de Software aplicada a tesis de pregrado en Ingeniería de Sistemas. Buenos días. Me pido una breve presentación, voy a tratar de ser bastante conciso y es más bien tener un espacio para poder conversar y opinar. El tema es un poquito particular y preferiría comentar qué cosa es la actividad de normalización, que comprende tres grandes aspectos, que es la elaboración, difusión y aplicación de normas técnicas. ¿Pero qué es una norma? Es un documento en donde se recoge la experiencia, se recoge el conocimiento, se recoge la práctica sobre determinada temática con el objetivo de contribuir a ciertos intereses. En este caso, muchas de las normas se utilizan para poder marcar referencia para determinadas relaciones comerciales, se utiliza para poder cuidar o preservar la salud de las personas o se utiliza como un referente de buenas prácticas que se pueden aplicar a la industria. Estas normas en general suelen ser de carácter voluntario. Cuando ya no son de carácter voluntario y dejan de llamarse normas y tienen otros nombres de acuerdo al contexto nacional que le toque. Por ejemplo, en Perú se llaman reglamentos técnicos. Un caso concreto es la NTP 12207, que es una norma internacional IS para los procesos de ciclo de vida de software. Cuando el gobierno lo adopta como un reglamento técnico y lo hace obligatorio para todo el Estado peruano, se sigue llamando NTP, puesto que lo tiene bajo administración el INECOFI, pero en términos reales es un reglamento técnico. Es obligatorio para el Estado. Entonces, las normas son un documento de aplicación voluntaria. Contienen especificaciones de calidad, terminología, método de ensayo, información de regulador y otros temas que puedan ser de interés para quienes lo produzcan, quienes lo elaboren. Es desarrollada por consenso entre varias partes. Por lo general, los grupos que la desarrollan son los productores, los consumidores y ahora están apoyados por la parte técnica. Esto de participación de tres grupos a nivel nacional se trata de reflejar también a nivel internacional, pero a través de la participación de los países. Una norma ISO es una norma desarrollada por varios países a nivel internacional, donde participan voluntariamente los que deseen participar, y obviamente es fruto de ese consenso. Significa fruto de los intereses que pueda tener una u otra parte. Porque en el Perú, INDECOFI trata de que haya una razonabilidad de la proporción de las partes para poder dar ciertas normas. En el caso de ingeniería de software o ingeniería de sistemas, no es tan, digamos, crítico nuestro comité. En otros comités sí es mucho más crítico este balance de las personas participantes. Está basado en los resultados de la experiencia del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, yo manejo un proyecto que se llama Competisoft, que es implementación del proceso de ciclo de vida de software en empresas que desarrollan software pequeñas. ¿Y qué ocurre? Hoy en día la ISO está desarrollando un estándar para pequeñas organizaciones. ¿Qué estamos haciendo? Perú participa de ese grupo de trabajo a nivel internacional. Nosotros como país estamos poniendo nuestro aporte, nuestra experiencia, nuestros intereses, ¿de acuerdo?, para la elaboración de ese estándar internacional. Entonces, ¿pero qué usamos para eso? No es lo que yo aprendí teóricamente en clase. Usamos lo que hemos vivido en las empresas, en nuestras 22 empresas durante 3 años. Las normas en el Perú es aprobado por un organismo nacional, en este caso INDECOFI, pero también hay normas que pertenecen a organizaciones o colectivos internacionales que no son de participación nacional. Por ejemplo, IEEE es un colectivo profesional de la parte de electricidad electrónica. Está disponible al público, es decir, hay una forma en que esto se presenta a la sociedad. Generalmente cuesta, o sea, tiene un costo como un documento. Y el trabajo que realizamos todos nosotros es un trabajo voluntario. En la Universidad de Lima ejerce la Secretaría del Subcomité de Ingeniería de Sistemas en Ingeniería de Software.
y lo hace de manera voluntaria, como un aporte de la universidad a la sociedad. Igualmente lo hacen todas las otras instituciones que participamos en este quehacer. Y ninguno de nosotros recibe un centavo. Cuando yo participo en la reunión en la universidad mía paga mi participación, o alguna organización paga mi participación, porque es un trabajo voluntario, ahí sí no me da un centavo y está bien en principio, ¿no? Porque es un tema que busca la responsabilidad profesional que tenemos todos con la sociedad. Entonces, comenté que las normas permiten facilitar el comercio porque es sinónimo de confianza, elemento de promoción de las exportaciones porque ayuda a dar ese marco de referencia para poder contratar a una empresa, para poder adquirir un producto, para hacer las reglas más sencillas en la comunicación. También comenté la protección al consumidor y la protección al ambiente porque uno debe seguir ciertas prácticas. Muchos temas, por ejemplo, de niveles de ciertos subproductos que hay en el agua están establecidos por normas internacionales y justamente si no se siguen esos estándares obviamente estaríamos consumiendo agua que no es adecuada para la salud. Entonces, estos son los beneficios para los productores, para los consumidores y para el Estado. Resulta muy conveniente trabajar con estos estándares porque facilita el trabajo de todas las personas. Nosotros en concreto trabajamos con una organización que se llama ISO y otra organización que se llama ISE. La Comisión Electrotécnica Internacional y la Oficina para la Estandarización Internacional son dos organismos que se juntan específicamente para esta oportunidad y forman lo que se llama el JTC1, que es todo el tema de tecnologías de información. Y comprenderán que el campo de las tecnologías de información es muy amplio. Y dentro de esto se forman distintos subcomités, en particular el SC7, que es el subcomité de ingeniería de software e ingeniería de sistemas. Bueno, ahí tiene su página web. Yo luego le voy a dar la presentación a la persona amable para que se le pueda ayudar. Este es el grupo de trabajo, los grupos de trabajo que conforman el SC7, y básicamente hay distintos grupos para distintas acciones, ¿no? Para pruebas de software y sistemas, para el Service Management, el 5. El grupo donde yo participo es este aquí, que hace perfiles de ciclo de vida para pequeñas organizaciones, gestión de ciclo de vida, hay evaluación y medición de la calidad de producto, hay uno de vocabulario que se utiliza en ingeniería de sistemas y en ingeniería de software. Y en fin, esto varía con el tiempo, no es algo estático, porque varía de acuerdo a las necesidades que van apareciendo en el tiempo, ¿no? Yo me imagino, sí está, alrededor del G42 está viendo todo lo que es arquitectura y está viendo todo lo que es SOA, arquitecturas orientadas a servicios, y esto aparece, desaparecen, cambian, se mudan. Por ejemplo, los señores del G25 se están moviendo hacia otro subcomité y por tanto es una organización que está dinámicamente manteniéndose a la par de los cambios que quieran realizar como normas técnicas. Dentro del contexto de las normas de ingeniería de software e ingeniería de sistemas, existen un grupo de normas que se han vuelto los referentes. Inicialmente las normas se elaboraron de acuerdo a las necesidades y se desarrollaron un poco en paralelo. Sin embargo, de hace 5 años atrás a la fecha hay un esfuerzo enorme de la ISO por tratar de articular los distintos productos o normas o propuestas que se han desarrollado. Aquí cuenta mucho, por ejemplo, es muy frecuente hablar de ingeniería de software, desarrollo de software, si se dice requirements como requisitos o como requerimientos. Entonces, la discusión ya quedó zanjada y no hay vuelta que darle, es requisitos y punto. ¿Quién lo define? Lo define la ISO 9000, ni siquiera lo definimos nosotros. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Esa necesidad de armonizar las distintas normas nos está llevando a tomar decisiones que podríamos discrepar de repente cuando traducimos al español, pero ya está definido, se trabaja de esa manera, y si tenemos que cambiar o buscar ese cambio, tendríamos que conversar con ese grupo para que ellos puedan aceptar esa variación. En este sentido, 12207 se está convirtiendo en el estándar que es la base fundamental para todos los demás documentos que se han trabajado. El comité es el comité de ingeniería de software y el comité de ingeniería de sistemas, System and Software Engineering, a nivel de la ISO. A nivel de Perú es Sistema de Información y Ingeniería de Software. Pueden diferir los números. Pero lo que quisiera remarcar es que
12207 procesa el ciclo de vida del software y 15288 procesa el ciclo de vida del sistema. Y el concepto fundamental del sistema desde la perspectiva de la ISO, como siempre lo explico al principio, porque a veces mucho el tema hardware. Si yo tengo un sistema de voto electrónico, por ejemplo, que tiene la OMPE, es un hardware desarrollado que tiene software. La 12207 ve todo lo que es software, incluido el software que está viviendo dentro del hardware. El firmware también es considerado software y también es cubierto por la 12207. ¿Qué es lo que ve la 15288? Todo lo que es popularmente conocido como el FIOR, el hardware. Hoy en día muchos de los desarrollos industriales tienen que ver con electrónica, con desarrollo de un hardware y tiene que ver mucho con un elemento que hace que eso se coordine con la lógica que se va a manejar, y eso suele ser el software. Entonces, es muy frecuente, no exclusivamente, pero es muy frecuente que cuando se ve el sistema estamos usando mucho hardware y muy cercanamente a lo que sería la electrónica, pero no es excluyente, ¿de acuerdo? Y por eso van muy articulados. Hoy en día el estándar internacional es a la par, se maneja casi en conjunto. Sobre estos estándares existen otros, por ejemplo, la ISO 9000 es un buen referente para procesos, y entonces existe la 90003, que es una guía de aplicación de la ISO 9000 en el campo del software. Existe también el tema de gestión de servicios, que también se integra mucho a todo lo que es el proceso de vida en software, porque los servicios que están asociados a la tecnología de información por lo general son servicios software de distinta naturaleza. Y entonces este también termina siendo un fuerte elemento hoy en día para la armonización de estas normas. Y existe pues también un 90.000, 90.005 para este y 90.006 para este, que es la guía de aplicación de la ISO 9000 en uno de esos contextos. Luego existe otro gran grupo que es la calidad de producto, que se llama 9196, calidad de producto, modelos en 4 partes, 14.598, que es la evaluación de la calidad de producto. Pero como todo va ajustándose, hoy en día hay un proyecto fuerte internacional que se llama SQUAR, Software Quality Requirements, en la cual buscan desarrollar un nuevo conjunto de estándares, son varios documentos, que esté mejor organizado y que cubra temas que no cubría este desarrollo preliminar de normas. Y bueno, normas hay muchas, la lista es solamente esto es ingeniería software y ingeniería de sistemas. Si contamos otras normas, la lista es bastante extensa en tecnología de información. Incluso siempre digo, o sea, yo tampoco me conozco todo. Y lo peor de todo este tema cuando enseño los cursos en la universidad, digo, no se preocupen, ya aprendieron, va a cambiar ahorita y se va a cambiar el número y se olvidaron. Por ejemplo, ahorita 15504 es el número, ¿no?, de evaluación. Esperamos que este año ya esté saliendo la 33.000. ¿Qué pasa con la 33.000? Se pasa a la 15.000, o sea, se desaparece la 15.000 y todo es 33.000 y cambian los números, cambian un poco. No cambian mucho los conceptos, pero las normas evolucionan, ¿de acuerdo? Se van ajustando en el tiempo, debido a la participación de las personas en estos comités. Y todas las normas se revisan por lo menos cada 5 años. Puede cambiar o no, pero muchas de carácter o que tienen impacto cambian cada cierto tiempo. Coincide con los 5 años o a veces por necesidad del mercado un poco antes. Entonces, 12207 es una norma que cubre los procesos de ciclo de vida de software, y yo la puedo mencionar como ISO 12207 o NLT o 12207 secas en lo que resta de la presentación. Y se integra a la 15288. Es un estándar que se propone como un marco de referencia común para los procesos de ciclo de vida de software. Cuando hablo de procesos de ciclo de vida no estoy hablando de un proyecto de desarrollo, estoy hablando del software, cuando se conceptualiza el software y cuando el software se retira. Se cubren más procesos que los procesos de desarrollo. Un proyecto de desarrollo es una parte del ciclo de vida de software. Y bueno, como manera informativa, todos estos documentos por lo general tienen alguna referencia en algún momento a documentos militares. Y esto es desde el 83 más o menos, desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que empiezan a desarrollar documentos de esta naturaleza y se consolida a nivel internacional como una norma ISO que es la 12207. Y AAA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hacen variaciones para sus propios contextos de estas normas. Y bueno, evoluciona en el tiempo. Voy a lugar más como informativo con respecto a lo que produce. Lo vamos a hacer acá.
Entonces, se libera la primera edición 95, lo voy a explicar porque es importante. Cuando hablo de la 12.207 no tiene que tener cuidado de qué está hablando y en qué año. Porque si hablo de la versión 95 estoy hablando de la primera edición. Sin embargo, en el 2002 se hace una enmienda, entonces la norma se llama enmienda 1 del 2002. Cuando nosotros desarrollamos en el Perú la norma se llama NTP ISO 2004. No coincide el año, de acuerdo, porque este es el año del Perú. Y esta 2004 equivale a estas dos. ¿Sí? Y cuando sale la enmienda 2, se produce otro documento a nivel de la ISO, es un agregado, y nosotros sacamos una segunda edición. Entonces la 2006 coincide con esta 2005, que es todo esto. La ISO saca en 2008 esto, y nosotros estamos trabajando en el comité la norma para 2014. ¿Qué es lo anecdótico? Que la ISO debe liberar en 2015 la nueva versión. Entonces otra vez estamos desfasados. Lo que pasa es que es un tema, claro, yo lo comento aquí, un poco para que entiendan que hay que tener cuidado en los años, hay que tener cuidado en la información que uno puede encontrar en internet, porque van a encontrar mucha información de lo más antiguo y de lo más reciente muy poco a veces. Entonces, van a encontrar que, por un lado dice, los procesos son estos y por otro lado los procesos son estos. Entonces, sepan que existen variaciones y que uno tiene que tenerlo en cuenta. ¿Dónde pueden ver cuál es la última edición? En la página web de la ISO. Todo está disponible ahí en cuanto al año, ¿no? O sea, los documentos se compran. Hay documentos que pueden descargar libremente. ¿De acuerdo? Eso es cuestión de, me mandan un correo y podemos darle la lista de los estándares que pueden descargar. Para construir un estándar que sigue muchas reglas, ¿no? Ustedes deben conocer principios de generalización, abstracción, ¿verdad? Generalización, especialización. Una generalización implica una mayor abstracción. Entonces, este estándar pretende ser universal, que aplique a todo tipo de software, de cualquier tamaño, de cualquier naturaleza. Entonces, es un software, es un estándar escrito a alto nivel para poder permitir esa adaptabilidad a los distintos contextos. ¿Okay? Este estándar no propone herramientas, solamente trabaja con la vida del software desde que nace hasta que muere. Si yo tengo un Microsoft Office, por ejemplo, no sé, que Microsoft no sé que va a dejar de darle soporte a Excel, ¿cierto? Podemos decir que se fue muerto. ¿Le deja dar soporte como decir que muerto? No. El software tiene su vida propia, independientemente de quién lo elabora. O sea, hay software que pueden vivir unas cuantas horas, hay software que pueden vivir muchos años. Hay un software que vive muchos años, conocen alguno. De repente algunos usaban directamente ahí. Hay un software súper antiguísimo. ¿COBOL? No, ya, COBOL es un lenguaje, pero hay plataformas para COBOL y también en los bancos viven. Pero hay uno que usan más, el de pasajes aéreos. Cuando compran pasajes aéreos, no sé si ustedes han visto que entran a unas funciones de comandos para ver dónde hay espacios. Ya, es un software desarrollado para una aerolínea que funcionó tan bien en la aerolínea que después lo usaron a nivel mundial. Hoy en día es el referente mundial. Nadie quiere tocarlo porque está lo que suele ocurrir es software, ¿no? O sea, está bien hecho, déjenlo ahí, nadie le mete más, ¿de acuerdo? Y eso es que utilizan, lo único que han hecho es desarrollar pantallas más bonitas, más amigables, pero atrás está ese producto y fácil que es mayor que muchos aquí presentes obviamente de ustedes. Tiene como 55 años y tiene para rato, o sea, nadie lo va a tocar. Entonces ese es el software, ese es este estándar. El de 15288 es para sistemas que van a vivir. Un software que puede vivir muy poco tiempo, por ejemplo, software para migración de bases de datos o un proceso muy puntual. Sigue siendo un software, nada, se conceptualiza, se desarrolla, se ejecuta y después lo borran y lo desaparecen. También es posible. Ok, había comentado de la 15288, es proceso de ciclo de vida del sistema y habíamos comentado qué cosas es el sistema, por tanto es mucho más sencillo. Y tiene una serie de principios muy parecidos a las de 12210. Es más, el grupo de trabajo que desarrolla 12210, 12207 desarrolla 15288. Y esta también es una evolución que viene desde el mundo de los sistemas militares, otra vez, hacia la industria. ¿De acuerdo? Y hay un paralelo con la 12207. En el caso de... perdón. Otra vez, pero tenía que comentar esto. La 15288 fue en el 2002, la primera edición. En el 2008 sale la edición conjunta con la 12207. Y nosotros tenemos versión 12207 aquí.
Y aquí sale en 2015 la nueva versión y nosotros acabamos de pasar a... Esta semana que viene se debe publicar la norma internacional como NTP, pero obviamente esta norma corresponde con este del 2008, ¿de acuerdo? Claro, falta en manos. En realidad es bastante trabajo que hay que hacer y todo es voluntario. Son las instituciones que participan en el comité, que son más o menos unos 14 instituciones, de las cuales vamos efectivamente a casi todas las reuniones. Se tiene que cerrar este documento que es grande, son 180 páginas, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que enfatiza mucho el concepto de la 15288? Es el concepto de los sistemas, una estructura que es recurrentemente, o se le puede denominar subsistemas o sistemas, o elementos de sistemas, por eso pueden ver elementos de sistemas o sistemas, y que usualmente están asociados a dos tipos de elementos clave, los habilitadores y los que realizan la acción, que es básicamente este programa. No es difícil de entender, el documento es muy sencillo de entender, el problema siempre es llevarlo a un contexto específico de una realidad, y eso es todo el trabajo que se suele hacer con las implementaciones. Estos son los procesos que están previstos en la 15288, pero esta es la versión completa. 12207 más 15288. La 12207 usa procesos que están acá y la 15288 usa los que están aquí. Por eso dije, cuando están ahora en esta versión, están muy amarrados unos con otros. Bien, ideas de proyectos. Trato de ir rápidamente porque teníamos tiempo controlado. Nosotros hemos desarrollado, y acá sí viene un posible riesgo, de diferentes. Las universidades en nuestro país tienen distintas visiones de lo que debe ser un trabajo de fin de carrera. Entonces, nosotros en la universidad hemos desarrollado distintos tipos de proyectos y le estaba comentando a la profesora Marlene que espero que no entremos en conflictos. Lo siguiente, por ejemplo, nosotros hemos hecho proyectos de implementación de normas internacionales en algunas empresas. No hemos usado directamente 12207 entregado, ni 15288, puesto que como profesor yo he influido para que utilicen otro documento, que es Microsoft, que hoy día es la norma del 19110, ISO IEC. Entonces, este es un nuevo estándar que se ha desarrollado, se ha publicado en 2011, y ustedes pueden buscarlo como cualquier búsqueda de información cuando hacen una revisión del estado del arte o revisión del estado de la práctica, encontrar tesis de la Universidad Católica que hablan de implementación de Microsoft. Es muy parecido a lo que sería una implementación de BSE, Basic Profile, que es el proyecto que estamos haciendo ahora. Como trabajo de pregrado, genial, lo hemos hecho. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Hemos hecho también un mapeo de procesos. ¿Qué significa esto? Que hemos determinado cuánto es el grado de cobertura de un estándar respecto de otro. ¿Qué significa cobertura? Es saber cuánto que está en un documento corresponde con cuánto del otro documento. ¿Para qué sirve esto? Porque si yo implemento uno, quiero saber qué tanto me cuesta implementar el otro o pasarme al otro. Algunos son estándares internacionales, otros son solamente documentos referenciales. Por ejemplo, nosotros lo hemos hecho con modelos no ISO. Hemos comprado Microsoft con Rational Unified Process, existe una muy buena cobertura. Microsoft con MPS de Brasil, con el modelo de mejoría de software brasileño. Y ahorita, por ejemplo, tengo estudiantes que están haciendo algo con Microsoft, BCE. Voy a tener estudiantes que están haciendo en posgraduación, maestría, algunas comparaciones usando unas técnicas un poco más sofisticadas. ¿Y qué más hemos podido hacer en esa línea? Algunos artículos, algo que es poco frecuente a nivel de pregrado, es decir, alumnos que presenten artículos que luego van a eventos internacionales y logran presentarlos luego que sea aprobado por un grupo de personas, es decir, pasan por lo que se llama arbitraje. O sea, árbitros determinan si el artículo va o no va. Luego, hemos desarrollado también herramientas que están asociadas al soporte de lo que se trabaja con esos estándares. Hemos involucrado un equipo de 10 personas, pueden igual buscar en la página web de la Universidad Católica, tesis.ug.pe, la palabra competidor, y van a encontrar por lo menos publicados unos 10 o 12 tesis de pregrado, de las cuales 2 están asociadas a herramienta y una está asociada, y el resto está asociado a mejoras de proceso. ¿Qué otros trabajos?
El punto es que cada tema, en 12207, por ejemplo, cada proceso es un tema aparte, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar desarrollo de herramientas para definición de requisitos de software, usando distintas técnicas o enfoques. También hay ese trabajo. Luego hay trabajo para gestionar la configuración. Entonces, en desarrollo de software, desarrollo de herramientas, hay varias cosas. En experiencia de implementación, básicamente vamos a trabajar ahora con 29110 a nivel de desarrollo de software. Nosotros estamos desarrollando, a ver si es mucho más fuerte. La vez pasada, con Competisoft, nosotros tuvimos un caso de grupo de empresas que hacían desarrollo de software, pero además daban soporte a sus usuarios. Entonces el modelo Microsoft no encajaba muy bien. Por tanto, lo que hicimos fue hacer un modelo de servicios al estilo Microsoft. ¿Qué significa el estilo Microsoft? Que teníamos que entender cuáles eran los principios, las directrices, cómo es que se había hecho Microsoft para poder hacer otro proceso adicional que era la gestión de servicios con la misma filosofía. Eso fue desarrollado por 2 estudiantes, fue presentado como un proyecto de carrera y además fue implementado por otros 3 estudiantes, 2 de la Universidad Católica y 1 de la Universidad Nacional San José de Arequipa, porque era un proyecto de Arequipa del Lima. Entonces, eso también fue muy interesante, es decir, desarrollar adaptaciones de los modelos aplicado a otro modelo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Hemos agarrado ISO 20000 y hay 2 estudiantes que están haciendo lo que sería la parte más operativa del ISO 20000, desarrollando un modelo que sea útil solo para pequeñas empresas o pequeñas organizaciones que hacen servicios. Eso es un enfoque muy parecido a lo que es la 29110, que son normas o estándares para pequeñas organizaciones. Como les decía, la 12207 es un estándar a muy alto nivel, por tanto requiere mucho esfuerzo en ser adaptado a una organización. Si ustedes revisan Microsoft, van a encontrar que se parece mucho a PCE. ¿Y qué es lo que tiene? Como particularidad tiene que está escrito de un modo tal que es mucho más fácil implementar. Es más, ustedes pueden revisar Microsoft y pueden revisar las tesis que estoy comentando de competencia y decir, oye, pero es muy parecido. Sí, ¿qué es eso? Es muy parecido. Parte del requisito de haber hecho Microsoft es que sea fácil de ser usado y pueda ser tomado como base para hacer la definición del proceso de las propias empresas. Porque muchas de las pequeñas empresas no tienen definición de proceso. Entonces, es muy fácil pensar en usar ese documento, ese estándar, tanto Microsoft o BCE, para poder hacer adopciones en las propias organizaciones. En nuestro caso estamos haciendo extensiones con uno de pregrado para cubrir otros temas, por ejemplo servicios. Bien, creo que es el grupo de proyectos que estamos o hemos trabajado y estamos trabajando. Ahorita lo hemos hecho con Microsoft y ahora estamos iniciando un proyecto de 3 años, Procal Procer, en el cual estamos haciendo los mismos trabajos, pero ya con los estándares internacionales, incluso con la perspectiva, la aspiración de proponer esos estándares como normas internacionales. Claro, México ya puso un estándar internacional, es decir, Microsoft es la base para el nuevo estándar internacional de 29110. Y lo que pretendemos hacer es contribuir también nosotros, como Perú, en proponer estándares para servicios, para pequeñas organizaciones. Claro, eso es todo un tema muy complejo, además, dentro del mundo de la normalización, pero si ya no cuesta nada, y más aún si no lo hace bien, puede conseguirlo. No sé si tienen alguna consulta, creo que sería todo. Si tienen preguntas para Sebastián. Tengo una pregunta. Esta lista de iniciativas, de proyectos de tesis que han desarrollado ustedes, ¿qué tiempo les ha tomado a los muchachos de desarrollar? ¿Un semestre académico? Las que son de implementación han tenido un contexto muy particular. Primero que nosotros yo como profesor, a través de un proyecto formal financiado por el CITED, logré que la universidad firmara convenios con las empresas, con cada una de las empresas. Lo cual a las empresas les conviene porque es un convenio de una empresa chiquita firmando un convenio con la Universidad Católica es muy
importantes, y igual sería con el caso de ustedes, son buenas universidades que ellos usan como referente. Pero ¿cuál es la condición? Que tienen que alojar, en nuestro caso fue que tienen que alojar a un estudiante durante un periodo de 6 meses. 6 meses. En ese periodo el alumno hace un trabajo específicamente dirigido por el proyecto, nuestro proyecto, en el que va a ayudar a la empresa a realizar mejoras. Aquí hay que tener cuidado porque no es el propósito que la empresa mejore. El propósito es que el estudiante realice un ciclo de mejora, porque lograr una efectiva mejora depende de muchos factores que están fuera del control del propio estudiante. Es decir, el gerente puede no estar de acuerdo o las personas de la empresa pueden finalmente no estar muy de acuerdo, y entonces el trabajo no puede ser mejorar la productividad o la capacidad de la empresa, tiene que ser desarrollar y ejecutar un ciclo de mejora. ¿Qué significa? Que partes de unas condiciones, ejecutar las acciones que tienes previstas, evaluarlas al final y generar los resultados de un análisis de trabajo, que puede ser que mejore significativamente o que puede ser que tus resultados aparentemente les mejoren. Aparentemente, y lo digo porque cuando uno quiere hacer estos temas tiene que tener algunos supuestos y tiene que asumir ciertos riesgos. ¿Cuáles son los supuestos o riesgos? En nuestro caso, yo soy evaluador, y si a mí me dices evalúa una empresa desde la perspectiva del 504, yo digo, ok, ¿cuántos procesos son? ¿Cuánto tiempo toma? Y eso suele ser en general mucho más costoso, mucho más largo. Para estos proyectos en donde necesitábamos un tiempo de respuesta rápida, sacrificamos mucha formalidad, que es posible, porque cuando una evaluación tiene 3 niveles de evaluación, el esquema riguroso para la certificación, el que se suele usar previo a una certificación para dar un feedback final cercano, y el que se usa para las iniciales, la diagnóstica. Es decir, para decirle a una empresa que está mal, no tengo que invertir una semana. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos un instrumento cuya grado de fiabilidad es gruesa, no es tan cercano, pero no importa, si al final igual tiene 0, ¿no? O sea, tendrá 0 de escalas a 100, donde 50 es, digamos, bueno, entre 0, 10 o 20 es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno mide usando un instrumento adaptado, saca la primera vez de repente 20, ¿no? Porque hay esa granularidad, ¿no? Pero cuando evaluamos al final del ciclo de mejora, usamos un poco más de exigencia y rigurosidad en el proceso de evaluación para enseñarle a la empresa cómo te lo van a evaluar. Entonces, ¿qué ocurría? Que obviamente acá sacó 20 y cuando uno reevalúa en más detalle, saca 10, que aparentemente no mejora, pero el que uno tiene que tener cuidado en que estás usando 2 tipos de instrumentos con 2 tipos de fiabilidad. Eso es uno. Y el otro es, nosotros teníamos en el Microsoft 9 procesos, y obviamente no se puede pensar que la empresa va a trabajar los 9 procesos a la vez. Entonces usábamos un esquema para poder seleccionar qué procesos trabajar, combinando objetivos de negocio, problemas y los procesos mismos considerados. A partir de eso se definía un grupo de procesos y la gerencia decidía qué procesos implementar. Y obviamente, si solamente modifico 3, entonces otros procesos pueden afectarse positivamente en la mayoría de veces, pero por la fiabilidad de los instrumentos podría ser que se revele que estaban mal evaluados en la diagnóstica. ¿Por qué pueden estar mal evaluados y es posible aceptar eso? Porque como es rápida, solamente son entrevistas y una revisión rápida de documentos. Entonces, no hay problema, está bien, está dentro de lo que uno ha diseñado como proceso. Por eso explícitamente lo comento que aparentemente puede bajar. No es que baje, sino es que la medición inicial tenía mucho grado de error en el instrumento utilizado, por tanto lo que ha pasado es que se ha mantenido porque no se ha cambiado prácticamente, o como se llama, habrá mejorado algo, casi nada. La experiencia es muy importante en ese proceso de evaluación, de mejora. Yo lo que puedo decir es que muchos de los estudiantes que han pasado trabajan en grandes empresas ahí. Los que han pasado por un proyecto de mejora de una pequeña empresa, 10 personas, 12 personas, donde han visto cómo la empresa revisa el derecho, porque no es que vayan a hacer un top, van a se reúnen con el gerente, van a se reúnen con el último programador, se reúnen con los analistas, o sea, conocen
cómo es una pequeña organización, conocen todo su mundo. Una pequeña empresa es tan igual como una gran empresa. La única diferencia es que en la gran empresa tiene todo bastante bien establecido, en la pequeña empresa todo sucede simultáneamente. Y obviamente, coincidentemente, muchas de esas empresas trabajan en grandes consultoras. Algunas en el tema de procesos y otras no van a tener procesos. Pero les da una visión completa del negocio, lo cual es también muy bueno para ellos, ¿no? No, es un enfoque real, porque lo que dicen ustedes es encontrar la situación actual, cuáles son los problemas que tienen, proponer soluciones y tratar que la empresa mejore. En varios casos las empresas hemos mejorado, sí hemos logrado que mejore, pero yo creo que voy a marcar la diferencia entre proponer un tema en donde busco que se mejore la empresa, lo cual puede no ser cierto en un contexto específico, respecto a que haga un ciclo de mejora. El propósito para mí es el ciclo de mejora. Si la empresa mejora, mucho mejor. Pero si la empresa no mejora, no es responsabilidad del alumno, no es responsabilidad de su trabajo. Y ojo, tiene que ser 30 horas a la semana adentro. Si está trabajando en la organización como practicante o como servicios profesionales. En el esquema que quiera la empresa y el alumno, ahí no hay metas. Mientras, no sé si siempre debes hablar, mientras les paguen, lo que corresponde a prácticas reproductivas, que es 600 horas, 700 horas. No sale a cuenta, pero aprende un montón. Y claro, lo que va a estar en el proyecto si la condición es climática. ¿Alguna? Sí. Una pregunta, ¿qué factores ocasionaron, según su experiencia que ha tenido con varios proyectos, de que ella, como usted decía, que podía que antes tenía una medición, por ejemplo, de 20 y que al final llegó a una de 15, aparentemente fue arrojado? ¿Qué factores cree usted que pudieron haber reducido eso? Y otra, ¿qué factores hicieron que creciera más? Hay dos cosas. Primero, como lo dije, hay un grado de incertidumbre de los instrumentos que está asociado a la forma en que se hace el trabajo. Entonces, era razonable pensar desde el principio que esto era muy... Es decir, yo pongo 15 más menos 10, y el otro es 15 más menos 5. Entonces, obviamente en esos rangos se pueden poner las mediciones. Tienes que ir mejorado, sino que es justamente la naturaleza del instrumento utilizado la que permite una fiabilidad mayor o menor. No es privado. Se hizo de una forma, se consiguió un resultado con un cierto grado del instrumento, con un cierto grado de precisión del instrumento. En otro resultado, no se paró. Algo que siempre digo a los estudiantes es, así no es como se hace la evaluación formal. La evaluación profesional no se define ni un porcentaje. Es más, solo te dicen, ¿tienes el nivel 1 o no tienes el nivel 1? El porcentaje, nosotros lo hemos hecho como una licencia específica en el sentido en que nos hemos salido del marco de evaluación formal y hemos entrado en una forma de decirle al empresa, oye, estás en este nivel. ¿Cómo eran los resultados de la evaluación? 9 procesos, todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es lo que yo tenía que reportar. Si yo le digo a una empresa que tiene 8 años trabajando 0, 0, 0, 0, me retiro todo su estima de sueldo. ¿Qué hicimos? Ok, vamos al siguiente nivel que no es oficial. Yo como evaluador sé que no es oficial, pero yo como evaluador también me doy la licencia de decir, ok, vamos a mostrarle los números porque igual, entre decirle 0 o decirle 15%, que significa 0, ¿ya? O sea, para un evaluador 15 es 0, 25 es 0, 35 es 0, 49 es 0, más o menos. ¿Ya? No es como se evalúa, no se evalúa con porcentajes. Pero obviamente una empresa dice, tengo 20, tengo 15, allá. Igual, no me siento tan mal. Esa es la verdad, esa es al final, digamos, la razón por la cual 15504 es un estándar para evaluación de procesos. Ustedes pueden buscar en internet, van a encontrar trabajos estadísticos desarrollados intensivamente a nivel internacional, por lo cual muestran la fiabilidad del modelo de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los 2 evaluadores internacionales calificados, cuando van a evaluar a una organización, digamos que en paralelo, simultáneamente, escuchando lo mismo, leyendo los mismos documentos, llegan exactamente a la misma calificación. ¿De acuerdo? Esa es la fortaleza de la 15504, que es un estándar muy sólido. Lo cual no pasa, por ejemplo, en muchos ambientes, por ejemplo, el académico, ¿no? Yo doy un examen, se lo doy a 2 profesores, cada uno va por su lado, uno tiene 15 y el otro tiene 12 en el mismo examen. Vamos a evaluaciones de fondos concursales en Perú.
Yo he visto empresas donde presentan un proyecto y un evaluador le pone 18 y otro le pone 13. ¿Ya? Eso no puede dar. Entonces, ¿cuál es la fortaleza con 15.4 que es muy sólida en cuanto a resultados que se tiene en la calificación? Pero obviamente no son números, es otra forma de evaluar. Yo me he tomado la licencia sobre los números por si leen el estándar y ven los números, no es así como se evalúa. Si leen las tesis, no es así como se evalúa. Y ahora, ¿por qué cambia? ¿Por qué mejora? Porque las empresas resuelven sus problemas. Y cuando resuelven sus problemas, les agrada el resultado. A ninguna persona, en ninguna organización les gusta vivir estresada innecesariamente. Siempre viven estresados porque hay muchos factores que disparan el estrés dentro. Pero es tonto que sea por algo sin sentido una cosa. Solo como una anécdota muy breve. Había una empresa pequeñita que tiene instalado un software ERP en distintas instituciones, no voy a decir ni institución ni el tema para no, por acuerdos de confidencialidad y la atribución que tenemos, que todos los miembros de su equipo de la empresa viajaban constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Venía un cliente llamaba, entonces cuando estaba el analista uno de los tantos analistas de la oficina, tenía la llamada y empezaba a hacer los cambios, porque había mejor predisposición para atender a los clientes. Claro, al día siguiente él sigue de viaje, volvía a llamar, no lo encontraba otro, y entonces el otro empezaba a hacer la misma solución. También sigue de viaje y ha pasado hasta 3 personas así resolviendo el mismo problema para el mismo cliente. Eso es tonto. Pero ¿qué ocurre? Una organización no se da cuenta de eso en el día a día y está tan preocupada de otras cosas, y esas prácticas están en los documentos. En la ISO 20000 está cómo hacer gestión de incidencias, cómo está hacer gestión de problemas, cuáles son las buenas prácticas. Lo que hizo esta persona es agarrar, hizo una hoja de cálculo compartida de Google Drive y le dijo, ok, van a hacer esto. Entonces, el primer paso fue que todo el mundo empezaba a trabajar ahí, entonces se redujeron las redundancias. El otro tema fue la observación de esta estudiante es, pero ¿por qué tiene que resolver el analista? ¿Por qué no lo resuelve alguien que tenga un menor nivel técnico, no por eso menos personas, sino alguien que pueda dedicarse a otro tipo de actividades y que obviamente facilite el trabajo de los analistas, que es más técnico? Okay. Entrenaron a la secretaria. De la secretaria recibió las llamadas y me hicieron su pequeña base de datos de problemas o de situaciones que se presentaban. Entonces, cuando eran ciertos tipos, y ya pasó esto, ok, encontraba la situación descrita en su base de datos y le decía, haga esto, y el tema ya no pasaba a los analistas. Y eso es gestión de incidencias, y eso está en el estándar. Pero no lo conocen, o lo saben, no lo pueden aplicar, o no hay una forma sencilla. Yo, lamentablemente, perdí por un robo mi laptop, tengo la data, la tengo que volver a hacer. Tengo un gráfico de análisis multidimensional en la cual tengo resultados de evaluaciones iniciales y evaluaciones finales de 10 empresas en un primer ciclo de mejora, y donde uno puede ver cuánto se desplaza en crecimiento una empresa, desde una posición inicial a una posición final. ¿De acuerdo? Yo me sé qué empresas son. Entonces, hay empresas que crecen pues una cosita así y hay otras que crecen así. Entonces uno dice, ¿por qué? Y es interesante porque es un análisis de saber cómo fue, qué pasó en esa empresa y por qué creció más. Para cerrar, en esta empresa chiquita, la que yo les cuento el caso, es la que más creció. ¿Qué factor influyó? La estrategia de resolver sus problemas antes que tratar de implementar el modelo. Porque un error frecuente en implementación de estándares de este tipo es tratar de seguir lo que dice estrictamente el modelo. ¿Qué ocurre con las personas? Que empiezan a sentir que se burocratiza todo su proceso y no contribuye a la resolución de su problema. Cuando hicimos esta estrategia con ellos, es que funcionó muy bien resolver los problemas, cuáles son sus objetivos de negocio y qué cosa está recogido como buena práctica dentro del desarrollo. Funcionó muy bien. Otro hallazgo de este análisis multidimensional es, las empresas pequeñas propagan más rápido la mejora del proceso que una empresa grande, lo cual tiene sentido. Pero una cosa es el sentido y otra cosa es cualitativamente claro. Y esto hablamos de diferente. Claro, ese trabajo sí es un trabajo de nivel doctoral, no es un trabajo de pregrado. Lo que hacen los alumnos es vivir cada uno su experiencia particular. Aunque no sé si era una consulta, pero vamos a volver. Muchas gracias,
ideas de investigación. Esta vez nos está acompañando el doctor Acosta, que ya todos lo conocemos. Adicionalmente es investigador y profesor de la Cayetano Heredia. Tiene muy buenas iniciativas que quiere compartir con nosotros. ¿Podrías hablar del profesor? Bueno, de todos, muy buenos días. La concurrencia, un agradecimiento a los profesores del curso de la facultad por haberme invitado a esta reunión. Voy a abordar algunas ideas, creo que ese es el motivo de la convocatoria de esta mañana. Y quizás mi tema sea un tema un poco, digamos, no tan cercano a las actividades que normalmente tienen las mentes de los ingenieros, ¿no? Las mentes de los ingenieros generalmente son más exactas, más numéricas. Sin embargo, en la medicina también tenemos espacios para poder adherir espacios de medición, de registro, espacios ya con la evolución de las enfermedades, la evolución de los espacios de atención médica en todos los niveles, se tienen que comenzar a registrar y a tener estadísticas apropiadas y a tener valoración de los indicadores que nos dan qué tan bueno o qué tan necesarios son reformas en los sistemas de salud, en los sistemas de atención de cada institución que brinda salud. Bueno, como les habla, como mencionaba la profesora Mario, el doctor Raúl Acosta, yo soy un médico emergencista con 25 años de trabajo en una sala de emergencia y docente universitario del área de emergencias y desastres. De alguna manera, lo que pretendo es darles un enfoque muy básico y global, porque estoy seguro que podrán rescatar algunas ideas para las investigaciones que ustedes necesitan realizar. Yo empezaré diciéndoles que en el área de emergencia, que es lo que más se mediatiza en los medios de comunicación, siempre vamos a encontrar gentes que siempre están, digamos, algunas veces con razón y otras, las mayorías, digamos, presionados por la mediatización, el amarillaje de alguna prensa, ¿no? Reclamando sobre la calidad de atención que existe en el país. Y definitivamente hay cosas verdaderas, hay cosas que son medias verdades y hay cosas que no se ajustan a la verdad. Las salas de emergencia, que es donde yo me desenvuelvo, es, digamos, el punto final a donde se aglomera y donde se, digamos, pueden evaluar el resultado de toda una falta de planificación, de ordenamiento, que tiene que ver con procesos, que tiene que ver con seguimiento de indicadores, que tiene que ver con registros de enfermedades, que tiene que ver con desplazamientos y implementación de políticas de salud, las cuales lamentablemente no ha ido a la par junto con el desarrollo económico que el país está inventado. Entonces, las salas de emergencia se convierten básicamente en los espacios donde todo lo que se resuelve en las etapas iniciales vienen a ser, digamos, los espacios donde la gente busca soluciones con esto. Tratando de verlo, digamos, desde un punto de vista de salud pública, básicamente en la parte de atención médica, viéndolo desde el punto de vista poblacional, nosotros podemos entender que la atención médica puede dividirse en tres, digamos, espacios donde hay en cada uno de ellos, ¿no?, necesidades de organizar, de registrar, de medir y de integrar tecnologías de la información y comunicación, tecnologías y accesos informáticos, los cuales en la penetración, en lo que es, por ejemplo, salud, todavía en un país muy bajo, y en lo que es el espacio de penetración en el sector público, muchísimo más todavía. Entonces nosotros podríamos dividir en tres los espacios, en lo que en el primer espacio público estaría lo que tendría que ser la parte de prevención. En el segundo espacio tendría que ser la parte de lo que es operatividad. Y en el tercer espacio estaría lo que vendría a ser la recuperación. Todas las condiciones de salud, desde el punto de vista de salud pública, es decir, visto como un fenómeno, digamos,
que no solamente es médico, sino que tiene implicancias sociales, culturales, políticas, económicas, básicamente van a incluirse en estas etapas. Los países que tienen más desarrollo tienen más incidencia en lo que es prevención. ¿Por qué? Porque la prevención es mucho más rentable que la recuperación. La prevención, si uno ya conoce, digamos, ciertas condiciones que pueden generar enfermedad, desde los niveles más básicos, como por ejemplo el conocimiento de las vacunaciones, el conocimiento de lo que implica el control de factores de riesgo para enfermedades que ahora nos golpean mucho, como la diabetes, como el cáncer, como la hipertensión. Si es que hay prevención en esas áreas, evidentemente todo lo que vaya a fluir a los niveles posteriores ya va a estar más contenido y, digamos, la prevención va a ser quizás el leitmotiv de todas las políticas de salud que deberían de darse en países como el nuestro, donde no estamos para invertir grandes cantidades de dinero en seguros de atención de pacientes que ya desarrollaron una condición grave o que ya desarrollaron una condición crónica, pero que no tuvieron acceso a tener estos niveles de enfoque de salud, la prevención. En la prevención tenemos mucho, empezando por la educación. ¿Cuánto se puede hacer en educación desde las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y eso pueden ser desde, no sé, páginas web, pueden ser apps, pueden ser de repente algunas ayudas audiovisuales que podrían llegar a la población de diferentes maneras, apoyados en las tecnologías que ustedes necesitan desarrollar. Y por ejemplo, en lo que es educación, si nosotros nos vamos a la primera etapa de la vida, vacunaciones, ¿no? ¿Cuánta información se pierde? ¿Cuánta información no llega a los niveles más vulnerables de la población, niños, ancianos, para el chequeo de las vacunaciones? Ya sea vacunaciones tan esenciales como la de polio, como la de difteria, tétanos, ¿no? O vacunaciones que se comienzan a convertir en necesarias para los pacientes de la tercera edad, como las etapas o periodos de influenza. Influenza, enfermedad viral, que no es la gripe sencilla que conocemos, que es la gripe en su nivel más intenso, en la que tiene una tasa de mortalidad promedio y que dependiendo de la estación, dependiendo del grupo vulnerable al que ataque, o dependiendo de la virulencia o la agresividad del virus que en ese momento está predominando en el ambiente, ¿no? Puede generar una enfermedad que puede acabar con muchas vidas. Este año ya comenzamos a tener una alerta, ¿no? Por el Ministerio, que el día de ayer ha salido un vocero del Ministerio de Salud a decir que se avisora una etapa de influenza, de H1N1, y un ejemplo pequeño en corte, en una comunidad tan pequeña como la nuestra, ¿no? Pues digo pequeña en relación a todo lo que es la población nacional, una comunidad de aproximadamente 15.000 personas, entre alumnos, docentes y administrativos. Nuestras tasas de cobertura de vacunación, por ejemplo, para influenza, son tremendamente bajas, teniendo la ventaja de que se realiza en la universidad, que se tienen costos competitivos en relación a otras situaciones, pero que no logramos penetrar en la, digamos, conciencia de un grupo poblacional que, digamos, no tiene adherido todavía el concepto de que influenza es una enfermedad que en el mejor de los casos lo saca por lo menos 7 a 10 días de asistencia a clases, que genera gastos médicos, que puede generar hospitalizaciones y que las personas que tienen algunas condiciones como asma o antecedentes pulmonares, etcétera, puede incluso prolongarse un poco más, inclusive es causal de fallecimiento. Pero esas cosas que están dentro de la prevención, que están dentro de la etapa de la educación, no sabemos cómo introducirlas. Nuestras formas más elementales de comunicación
han sido a través primero de volanteos, han sido a través de charlas, han sido a través de incluso presentaciones en los paneles de la universidad, pero no hemos logrado, digamos, ¿no? Algunas veces las hemos enviado a los correos electrónicos de toda la comunidad, pero no logramos, ¿no? Entonces hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Y ese, por ejemplo, podría ser un objeto de evaluación, ¿no? Por decirles el ejemplo más común, en un centro universitario en el que se supone que la población promedio tiene una educación por lo menos media alta y en niveles, en muchos casos, de profesionalización o en niveles de profesionalización ya está en posgrado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un punto, ¿no? ¿Qué pasaría en esta etapa de prevención, de vacunación en áreas más culturalmente y socialmente con menos acceso a la información, ¿no? Ese es un punto para tener en cuenta. Otra cosa que se ve, por ejemplo, en prevención son los programas, ¿no?, de despistaje, ¿no? Programas de despistaje de enfermedades crónicas. Bueno, no lamentablemente, sino es una realidad que el ser humano en todos los países del mundo, incluso en los del grupo africano, ha elevado su expectativa de vida. En el Perú la expectativa de vida ya está por encima de los 75, 76 años, cosa que estaba por debajo de los 70 hace algunos años. Tenemos mayor población de tercera edad. Al tener mayor población de tercera edad, es indudable que la vida de ciudades grandes va a generar en las personas de tercera edad enfermedades crónicas, enfermedades como hipertensión, diabetes, artritis, ¿no?, problemas cardíacos, ¿no?, cánceres. Hay una serie de esos aspectos que no se tratan desde el aspecto preventivo. Actualmente quienes tienen conocimiento del Plan Esperanza, es que han podido escuchar acerca de eso, es el Plan Nacional de Despistaje acerca de las 6 causas más comunes de cánceres que en nuestro medio se han incrementado tremendamente. Cáncer de mama en mujeres, cáncer de pulmón, cánceres digestivos, estómago, colon, cáncer de próstata en varón, ¿no?, que son, digamos, las causas más frecuentes de cáncer, ¿no?, y leucemia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que a través de alguna forma de comunicación, ¿no?, grupal, vecinal, distrital o masiva, ¿no?, se pueda llegar a poder impactar, digamos, en la población? Es un espacio también para el desarrollo de este tipo de cosas. Lo que es enfermedad mental, ¿no?, desde el punto de vista mediático, para ustedes no es sorpresa ver a diario hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos, gente que está metida en actividades, en acciones o en actitudes en las que claramente se define una persona que no tiene enfermedad mental. El Perú no tiene ni 600 psiquiatras, somos 30 millones de personas. ¿Qué comunicación hay hacia la familia de gente que comienza a notar cosas raras en sus miembros familiares? ¿Qué espacio para la prevención y el conocimiento de que no es una situación de inmadurez, que no es una situación de malcriadez, que el síntoma depresivo o que el síntoma, digamos, de actitudes o actividades extrañas, ¿no?, corresponden a ciertas patologías que ya se pudieran ir enfocando y se deberían ir canalizando para no llegar a los momentos más serios? El año pasado tuvimos la desgracia en la universidad de perder a un miembro de la comunidad universitaria por un suicidio consumado. Y eso, digamos, es evidencia que la enfermedad mental tiene ascenso. Lamentablemente, esa es una realidad. Y no es una sola realidad del Perú, es una realidad del mundo. ¿Okay? Vemos las noticias americanas, las noticias europeas, desde los disparadores en masa hasta los acuchilladores en masa, y
pasando por una serie de cosas. Entonces también ese es un espacio en el que necesitamos nosotros tener discusión de la prevención. Un estudio realizado, publicado a fines de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud, de la Oficina de Epidemiología, habla que casi el 28% de peruanos tiene alguna forma de enfermedad mental menor o intermedia, sin contar las enfermedades mayores. Entonces, estamos hablando poco menos de alrededor de casi 1 de cada 3 peruanos. Si no tiene ansiedad, tiene depresión, si no tiene crisis de angustia, tiene fobias, tiene abuso de sustancias, tiene diferentes cosas. Entonces, ¿cuánto de eso somos capaces nosotros de proyectar a nuestra colectividad para que en la etapa del enfoque macro de lo que es la prevención pueda darse? Entonces, esos son puntos que yo quería resaltar. Básicamente la prevención, ¿no?, debería ser el meollo, debería ser el gol estándar del desarrollo de las políticas de salud. No el construir más hospitales de repente que sí son necesarios y estamos tremendamente atrasados, ¿no?, sino incidir en la prevención desde otras cosas como son, y estos más actualizados, los accidentes de tránsito. En esta semana hemos visto barbaridades médicas y hay estudios que hablan de cierto grado de enfermedad mental entre choferes de transporte público, ¿no?, de enfermedad mental, ¿no?, o sea, de gente con irritabilidad, gente con falta de control, falta de dominio, gente con problemas para el control de los impulsos, ¿no?, y hemos visto una serie de cosas. Entonces, si no trabajamos sobre la prevención, sobre la educación, la proyección hacia la comunidad es lo más importante, vamos a seguir embalsados en todo lo que al final nosotros vemos en las salas de emergencia. Cuando nosotros hablamos de recuperación, y me voy a saltar el segundo punto que es donde yo me desenvuelvo, ¿no?, estamos hablando ya de la persona que no tuvo posibilidades o no tuvo una participación apropiada en prevención. Ya la persona tuvo el problema, ya tuvo el infarto, ya tuvo el coma diabético, ya tuvo el accidente de tránsito, ya se enfermó por no vacunarse, ¿no?, ya tiene una enfermedad mental que avanzó y generó dificultades alrededor de la familia, directa o indirectamente, ¿no? Ya pasó todo eso y acá hubo todo un costo. ¿Okay? Cuando hablamos de recuperación, estamos hablando de tratar de paliar y de resolver lo que ya pasó, ¿no? Entonces acá vienen también espacios para lo que son, por ejemplo, personas en rehabilitación por las diferentes enfermedades crónicas, rehabilitación en secuelas de hipertensión, en secuelas de infartos de miocardio, en secuelas de depresiones mayores, ¿no?, en secuelas de accidentes de tránsito. Ustedes habrán podido ver innumerables ejemplos en la prensa acerca de padres o madres de familia que salen hablando que necesitan para su hijo que ha tenido un accidente de tránsito una prótesis, necesitan una terapia de recuperación del niño que le cayó la piedra en la Costa Verde, ¿no? Y eso en un reportaje que nos hicieron en Canal N en noviembre de 2012, antes de la verdad nosotros lo dijimos, 1 año y medio antes. ¿No? Pero no porque seamos pues, profetas, sino porque es evidente que cuando uno analiza factores de riesgo, ¿no?, en algún momento la probabilidad se va a convertir en evento. Entonces, ¿quién no sabe que se caían piedras en la Costa Verde? ¿No? ¿Cuántas de las municipalidades y gente que después están peloteando las responsabilidades han desarrollado planes de prevención para la contención de ese accidente que es muy común, ¿no?, y que a más de uno le puede haber pasado o puede haber visto cuando ha pasado por la Costa Verde? Entonces, acá en la parte de recuperación ya estamos hablando de algo que ya ocurrió, pero también hay espacio. También hay espacio para saber a qué lugares acudir, qué profesionales, qué terapias,
qué acceso, qué cosas hay que hacer, ¿no? Y en las diferentes formas en las que ustedes puedan presentar, digamos, alguna propuesta, ¿no? Se va a ayudar a diferentes grupos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos seguros que alguna forma de captación de los pacientes que están dentro de enfermedades crónicas, en las que se les pueda llegar de repente a su correo, a su celular o a la forma de comunicación más directa, que puedan tener un mensaje de que tiene su cita, debe de llegar, son tan sencillas como esas que no existen, ¿no? Son importantes, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos, digamos, interrelacionando entre las dos partes, la parte inicial y la parte final, Chile aprendió mucho de las desgracias naturales, de los desastres naturales que tuvo en los últimos 20 años, ¿no? Y por ejemplo, ya en el último terremoto de Iquique, apenas hubo la alerta de tsunami, ya Chile implementó un sistema en el que, obtenida la información de la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencias Internas, les salió a todos los habitantes de Iquique en mensaje de texto a sus celulares que tenían que ir evacuando y que deberían ir siguiendo las indicaciones que los parlantes digamos, colocados a la ribera de todos los lugares ya vulnerables para el tsunami, ¿no? Se habían colocado ya. Entonces, esa ya es una forma de aprender, ¿no? Una forma de aprender. Para nosotros actualmente lo que vemos, emergencias, desastres, los chilenos son los japoneses de Latinoamérica, porque son los que han sido más golpeados y han aprendido de la experiencia de convivir con situaciones tan intensas como el terremoto grado 9, ¿no? Que hubo en la década pasada. Entonces, eso es un punto en cuanto a la parte de recuperación, en cuanto a la parte de rehabilitación, y así podría enumerar una serie de aspectos que hay entre lo que debería ser, ¿no? Que es donde deberíamos de trabajar mucho en la parte de prevención, y lo que usualmente nos quejamos y vemos cuando ya está consumado el hecho, ¿no? Ahora, dejé para el final la segunda parte, que es la parte de la operatividad, que es la parte del tratamiento del momento de la presentación, ¿no? Es aquí, evidentemente, donde esto prima, donde los seguros integrales, el seguro social y diferentes instituciones que manejan ingentes fondos públicos no están aparentemente teniendo una buena gestión del manejo de los recursos, porque esto debería prevenirse antes de estarse tratando. Claro, esta no es una política que se puede desarrollar en un año, en dos, en tres, sino en décadas. Sin embargo, en la parte de operatividad, que es donde yo me desenvuelvo, ¿no? Es acá donde llega la emergencia. Por eso están colapsadas, por eso están, ustedes siempre van a escuchar gente que sale en las medios de comunicación, que los médicos son intransigentes, que los médicos son, digamos, displicentes, que ha habido algún tratamiento que ha sido hecho de una manera por una mala práctica, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Que acá, en esta instancia, ya no podemos aplicar todo lo que deberíamos hacer de prevención, porque no hay tiempo, ¿no? Y acá, ¿no? Evidentemente recibimos mucho de lo que no se resuelve acá. Entonces es un sándwich, ¿no? Y es por eso que cualquier persona que tiene una enfermedad que ha debido irla previniendo, de cosas tan sencillas como la rinitis alérgica, el asma bronquial, la conjuntivitis alérgica, las migrañas, ¿no? Espera el momento del evento para ir a resolverlo en un área donde sabe que la va a encontrar colapsada, y esto, me imagino, podría corresponder al análisis que un ingeniero de sistemas puede hacer en función a que está utilizando una ruta, ¿no? Informática en donde hay demasiados usuarios, y
y donde no les ha permitido, digamos, abrir el espacio para que solo por acá viajen los que realmente se les presenta una condición que necesita una atención inmediata, apropiada, y que pueda haber, digamos, espacio para poder desarrollar una atención menos colapsada. Mi hospital, ¿no?, que es un hospital público que tiene 47 años, fue creado hace 47 años, fue creado para 350.000 habitantes en el pueblo, ¿no? 47 años después, actualmente, da una cobertura casi a 3 millones y ha aumentado, creo que 10 camas en estos 47 años. Entonces, la relación población con número de camas, tanto desde los servicios de emergencia, los servicios de consulta y los servicios de hospitalización, uno guarda, digamos, equilibrio y desarrollo con los mínimos estándares que la Organización Mundial de la Salud promueve. Inicialmente por falta de recursos, ¿no? Inicialmente por los problemas que el terrorismo generó en cuanto a las migraciones y la cobertura de todas las áreas que han generado pues un espacio y una población muy vulnerable y con poca penetración de comunicación. Pero actualmente, con el desarrollo del país en los últimos años, no ha habido un correlato que ha ido de la mano entre lo que significa el desarrollo de la gestión de salud pública del país con el desarrollo del ingreso del Producto Bruto Interno que se ha dado en los últimos años. Ese desfase es lo que está generando toda una crisis de salud que no es propia del Perú, es propia de todos los países tercermundistas. Ya el Perú, ya para el Banco Mundial, ya no es un país de bajo ingreso, ¿no? Pero para todos los países tercermundistas que no enfocan en la prevención, ¿no?, el desarrollo de lo más importante, y no saben cómo comunicar a sus poblaciones estos aspectos que son muy importantes. Esta pequeña charla sencilla, espero que pueda darles ideas en algunas cosas. He tratado de condensarla al máximo, he tratado de utilizar un lenguaje lo más entendible posible, ¿no? Pero esos son los problemas de salud que tiene el país, ¿no? Y que, digamos, no se necesita ser mago ni tener un doctorado en Harvard para poder darse cuenta dónde debería estar, ¿no? Y se habla desde soluciones de construir más hospitales, que sí son necesarios, ¿no?, pero no se da el impulso al cuidado primario, que es lo más importante en la parte de prevención, ¿no? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto lo voy a poder aprender dentro de lo que es mi área. Sí, usted escuchó hablar sobre la telemedicina. Sí, claro. ¿Qué recomendaciones podría dar sobre el uso de esa tecnología? Para decirte, por ejemplo, que estamos nosotros en pañales en la telemedicina. Yo pertenezco a la primera sociedad peruana de telemedicina que se ha formado en el Perú, cuyo primer congreso nacional va a ser este año. Hay una reunión que se la podría hacer llegar por correo a la profesora Rosario este martes a las 7 de la noche en el auditorio del Instituto Nacional de Salud del Niño acá en San Borja, en donde se van a presentar un poco las perspectivas de lo que puede desarrollarse en telemedicina, y qué bueno que lo hayas preguntado. Definitivamente la telemedicina es el acceso que han encontrado los países del primer mundo para acceder a los lugares de bajo servicio, o los underserved, que son los lugares periféricos que también tienen los países del primer mundo. Yo he podido estar en estados americanos y en pueblos donde el acceso médico a veces es dificultoso, ¿no? Pero sin embargo la estructura que se le ha dado a la atención inicial de ellos ha sido de una característica tal que ha permitido que se pueda generar alguna forma de prevención, y donde la telemedicina lo que básicamente va a hacer es va a llevar al especialista o a la opinión más apropiada, que generalmente está distante del pueblo donde tú puedas tener una duda como profesional de la salud sin especialización, digamos, a una referencia o algún consejo o algún diagnóstico en una imagen, en un tratamiento, en algo que pueda viajar a través de las formas y redes, y internet, y nubes, y lo demás que pueda darse. Nosotros
actualmente en el país tenemos muy escaso desarrollo, y esa fue la razón porque la Asociación Peruana de Telemedicina está, digamos, empezando recién a sentar las bases, pero esto obviamente tiene que darse en una transición en que los médicos que somos un poco mayores, no tenemos tanto apego ni habilidades como los médicos que son contemporáneos con los egresados de carreras hacia los 25 o 27 años, que son los que manejan mejor las cosas. Yo mismo he tenido experiencias de comunicación interna en mi hospital en los últimos 2 años, pero que no sabíamos cómo llamarnos, porque cuando llamabas al celular o se colgaba, o etcétera, y desarrollamos un grupo a través de un WhatsApp, ¿no?, en el que como todos teníamos internet, todos teníamos smartphones, a alguien más joven evidentemente que nosotros, se le ocurrió, oye, ¿y por qué no nos comunicamos por WhatsApp? No nos cuesta, ¿no? Todos tenemos internet en nuestro smartphone, y relativamente iba a quedar la constancia de las cosas que estamos haciendo. Inicialmente a mí me pareció un poco impersonal, ¿no?, pero después, en estos 2 años en la que nadie nos ha capacitado, en la que yo he aprendido con error, acierto, ¿no?, he podido llegar a darme cuenta de la ventaja de tener la consulta de un colega más inexperto, pero no por eso menos comprometido, pero que desarrolla más la informática que yo. Y yo, digamos, con mi dedito, ¿no?, buscando que darle respuesta a una opinión de una imagen, de una radiografía, de la visión de un paciente o de un comentario acerca del tratamiento que se le está dando a un paciente, he podido darlo desde mi casa, ¿no? Entonces, esta micro o mini telemedicina, al menos en nuestro caso celular, no celular por el aparato, sino celular por ser una área muy pequeña, ¿no?, ha funcionado. Entonces, tiene que funcionar en otros aspectos, ¿no? Obviamente con los estándares, patrones, digamos, programas apropiados, y sobre todo la capacitación, que eso es un punto que nosotros que vivimos la etapa preinformática, ¿no? Yo me gradué en la Facultad de Medicina en el año 87, ¿no?, cuando no había internet, cuando no había celulares, cuando teníamos que llamar por teléfono con ring, cuando la televisión recién acababa de ponerse a colores en el Mundial de España 82, me parece, no, 78, todo el estudiante de medicina, ¿no? A diferencia, he tenido el privilegio o no sé, o la suerte de vivir esta transición de que en pocas décadas he visto un cambio del mundo brutal, ¿no? Cuando yo iba a la biblioteca no tenía buscadores, no había Google, no había ningún tipo de programas que me den rápidamente la información, ¿no? Yo iba a mis semejantes libros abstractos a buscar el artículo, ¿no?, y a pedirlo a Brasil, que me demoraba 2 o 3 semanas por un costo honesto. Entonces yo he vivido en ese etapa, ¿no? Entonces es evidente que el futuro, digamos, de poder llegar con especialistas que no tenemos a áreas lejanas, podría ser eso. Podría ser eso, ¿no? Evidentemente, lo que más necesita la población en general es más el ejército en general, ¿no? Entonces, la medicina americana está volviendo sobre sus pasos, ¿no? Antes la medicina americana era puro general, ¿no?, y pocos soldados, ¿no? Muchos super especialistas, ¿no?, recontra archi especialista en alguna condición, pero pocos médicos de cuidado primario y con capacidad de poder interrelacionarse con el usuario en el área de la prevención, ¿no? Cuando ahora Estados Unidos está volviendo dentro de los, digamos, entre los puntos del plan Obama para la transformación de salud, el regreso a la evaluación de la prevención, en la atención que hay que darle al cuidado primario, es lo fundamental, ¿no? Porque eso te va a ahorrar en el tiempo recursos económicos, y porque eso va a contener la avalancha de crecimiento poblacional que no crece a la par con la formación del médico. Es por eso que los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia, algunos países europeos como España, están importando muchos médicos
generalmente se llevan los mejores profesionales jóvenes de Latinoamérica, del Asia, del África. Entonces, ese es un poco mi comentario acerca de lo que tú dices, y efectivamente, esa debería ser un área a la que se debe apuntar. Luego hacer llegar, digamos, la fecha de ser este martes a las 7 de la noche en el auditorio, donde es abierto, sí, es abierto. Y yo creyera que ahí, claro, probablemente les van a hablar en difícil, en algunos términos, ¿no? Pero probablemente ahí ustedes también podrán tener cuál es el estado del arte, como dicen los americanos, la situación actual de lo que es la penetración de la informática en los aspectos de salud. Entonces, hay otras preguntas. ¿Sí? Usted trabaja en emergencia, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen accidentes van a hospitales más cercanos, más cercanos. Pero de repente en ese hospital no tienen el historial clínico del paciente. ¿Cuánto ayudaría si pudiera a la mano compartir esa información? Muchísimo. Mi pregunta es algo importante que enlaza todo lo que estamos hablando de prevención. En los países desarrollados ya existen, digamos, por cada grupo. En los países desarrollados, ejemplo, y tomo el ejemplo que puedo conocer en Estados Unidos, cada paciente tiene su cobertura, generalmente privada, y si no la tiene por el gobierno, ¿no? Que es el Medicare. Pero, digamos, ya existe dentro del área privada, que es el que ha desarrollado más el aspecto, ¿no? Los espacios en que si un paciente viaja de un estado a otro, si es que un paciente viaja que tú sabes cómo se movilizan las poblaciones americanas, profesionales sobre todo, que un año trabajan en un estado, al otro año trabajan en un estado, estudiantes que viviendo en un estado de un lado de Estados Unidos van a estudiar a la otra costa por la fama o renombre o la universidad que lograron alcanzar. Ellos viajan con su password, con su link, y existe un gran sistema en el que están acopiadas todas las atenciones, en las cuales se utilizan las codificaciones de enfermedades, se utilizan los protocolos de tratamiento, se utiliza todas las cosas que le ocurrió al paciente, y en el lugar donde esté, el médico con autorización del paciente puede utilizar el password y el nombre de usuario del paciente para poder abrir la historia clínica de un enorme banco de historias que se considera ya que la historia clínica no es propiedad del hospital ni del médico que atiende al paciente, sino la historia clínica es propiedad del paciente mismo, ¿no? Entonces ahí están, digamos, colgadas no solo las atenciones, la historia clínica, sino también las imágenes, los resultados de laboratorio y una serie de cosas que van a acelerar y van a hacer mejor la atención que tú puedas dar. En nuestro país, ¿no?, la gran mayoría de hospitales públicos, ¿no?, de nivel 3 para abajo, no tienen ningún sistema de atención electrónica. En mi hospital recién se ha comenzado a utilizar un formato de historia electrónica, el cual estoy seguro va a pasar muchos años para que en primer lugar pueda ser, digamos, estandarizado, que pueda reflejar la necesidad de lo que tenemos, porque generalmente se copian modelos de otros países latinoamericanos o se compran softwares que a veces no revelan la utilidad o tienen dificultades para captar la necesidad o característica del propio centro médico, el propio hospital, ¿no? Pero recién estamos empezando en eso, ¿no? No tenemos acceso a las historias de los pacientes las 24 horas del día, ¿no? Y esa es una dificultad tremenda. Recién estamos empezando en un sistema de conexión en el que podamos ver las imágenes a través de algún dispositivo smartphone, ¿no?, que era una de las cosas que nosotros queríamos, pero todavía, digamos, la instalación de equipos, el manejo de la capacitación de los docentes, la factibilidad del proceso, ¿no?, los costos de mantenimiento de servidores, redes y cosas, son cosas que todavía no se han terminado de plasmar, pero recién estamos en esta etapa de inicio. Yo sí sé que en el área privada
donde me desenvuelvo menos, hay ya algunos avances en eso. Para conocimiento de la mayoría de ustedes, la universidad tiene un programa que se inició hace 18 años como historia clínica pequeña, ¿no? Y que probablemente históricamente sea el primer registro electrónico médico que se ha desarrollado en el Perú. Y eso fue en base al apoyo de los servicios y facultades de ingeniería de sistemas, ¿no? Que a nosotros, ¿no? nos dio un poco de avance en ese sistema, ¿sí? Y más o menos alrededor de 17 años tiene el Lotus, que no ha cambiado mucho todavía hasta ahora, ¿no? Pero que nos permite atender, y quienes han ido a atender han podido recibir una receta con, digamos, una comprensión de lo que están leyendo y que no van a depender de la letra del doctor, ¿no? Y reciben o alguna indicación que se lee legiblemente, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que ha pasado internamente, ¿no? O sea, y eso lo desarrollamos al inicio con todas las dificultades propias de la falta de capacitación en informática, en comunicaciones nuestras, y que queríamos más chiquito, ¿no? Más simple, pero conforme fueron pasando las etapas comenzamos a decir, no, pero falta esto, no, pero sigue faltando más, no, pero ¿y dónde colocamos esto? Se presentó este problema, ¿no? Y así es como hemos ido aprendiendo, y nuestro Lotus evolucionó a una o dos versiones más con parchecitos, no sé cómo se llame la cosa, ¿no? Y sin embargo nos ha facilitado la vida, ¿no? A nosotros al menos acá nos ha facilitado eso. Sí. No sé si en el Perú, no sé si están las clínicas en profesiones médicas que están poniendo en marcha el estándar HL7, ya que ese estándar permitiría reducir lo que preguntó mi compañero, era creo que para que instituciones que cumplen con ese estándar pueden enviarse información de los clientes sin necesidad de volver a hacer la redundancia de tareas o volver a hacer trámites. Me declaro totalmente ignorante que cosa HL7, pero hasta donde sé, ¿no? En el Perú las leyes de, por ejemplo, lo que es el registro informático, ¿no? En el que hay proyectos de ley para que me parece que está en etapa todavía de reglamentación del proyecto de ley sobre lo que es la historia médica electrónica, ¿no? Todavía no se desarrolla mucho, ¿no? Yo lo que podría decirte es que sí, en áreas privadas como la nuestra, cerradas, ¿no? Hay acceso a la historia dentro del consultorio, y muchas veces hay muchos alumnos que a veces vienen a decir, doctor, el año 2007 usted me atendió y no, pero nos permite buscar, ¿no? Claro, tenemos que buscar de uno en uno, y por eso le dimos regrésate dentro de un tiempo, porque no se nos ocurrió desarrollar, o al menos en ese tiempo no había, ¿no? De que poner la fecha para que me bote rápido la información que tú necesitas, ¿no? La tenía. Y eso es una necesidad que vimos después. Yo sé, por ejemplo, que en instituciones, generalmente privadas, como las grandes clínicas, tienen registros electrónicos, pero no son capaces todavía de pasarse de un lado a otro. ¿Okay? No son capaces, porque la reglamentación de la ley todavía no lo permite. O sea, estamos bien atrasados, al menos ese es mi conocimiento en el aspecto legal. Sí, no, el formato que indicas es un estándar ecológico para el intercambio de datos a través de medios informáticos. Las instituciones tienen que tener el mismo estándar para poder cumplir. Pero es más técnico. Pero qué bueno, ya aprendí algo de eso. Siempre se aprende, y de los jóvenes más todavía. Yo con esto quiero dar por finalizada esta pequeña presentación. Espero que les haya podido servir de algo. Estoy siempre a través de sus docentes, de repente ya no van a poder colaborar dentro de lo que honestamente puedo opinar en salud. Disculpen la falta de desarrollo tecnológico de la presentación, ¿no? Porque yo soy pues de la época pre-informática, ¿no? Pero estuve un poco sin posibilidad de desarrollar una presentación, pero
Manejo mi PowerPoint ahora, un poquito básico, pero creo que es un área muy importante de la bioinformática y creo que digamos, ustedes están con todas las posibilidades de desarrollarlo en el área de la salud y siempre dirigiéndoles a la parte de la información, educación, prevención de los grupos vulnerables, y con eso van a tener no solamente un proyecto de investigación, sino el apoyo social que estos grupos mayoritarios en el país tienen. Yo por eso me quedé en el hospital público, de donde he aprendido mucho acerca de la salud y donde me he podido dar cuenta de estas tres cosas que les he ahora presentado. Gracias. Gracias.